que Carlos Marín está en la línea, que Miriam Moreno viene a visitarte. Pero después de, ya logré leer rapidísimo el comunicado de la CENTE, ya se pronunció sobre los libros de texto gratuito. ¿La CENTE o el CENTE, perdón, el Sindicato ¿no? Nacional de Trabajadores El sindicato, de la Educación? pedimos ayer una entrevista con el líder de la CENTE, y después de un buen rato de pensar nos dijeron, no, él hace mucho que no da entrevistas, y va a seguir sin dar entrevistas. Así, También. así fue la repetición como a las 2 de la mañana y como a las 8 de la noche, ya pensamos bien. Pienso que no. Pero mira, está interesante su planteamiento, porque después de decir que bla, bla, aquellos, y la historia, y lo que tú quieras, y la educación pública, ahí te va. Dice, promoveremos entre nuestras compañeras y compañeros, como ha sido siempre, que tanto para el codiseño del programa analítico como para el uso de los libros y los diversos materiales educativos empeñen su preparación a los maestros, la libertad de cátedra y pensamiento crítico. Defenderemos los libros de texto gratuito, porque son una herramienta fundamental de justicia social que fortalecen la gratuidad, la equidad, la obligatoriedad educativas, que afianzan el derecho humano a la educación. Defender los libros de texto gratuito como una conquista social no implica tener una posición acrítica sobre su contenido. Es amplia nuestra conciencia de formular observaciones y propuestas para mejorar y corregir las diferentes ediciones que ha habido en la historia de los libros de texto gratuito. Así lo haremos ahora, con profesionalismo y sin estridencias. Rechazamos los llamados a la quema o destrucción de los libros de texto gratuito. Es una irresponsabilidad convertida en violencia política y cultural. Respetamos el derecho a las libertades de todos de hacer política, pero demandamos que ninguna fuerza política, facción ideológica o grupo de interés pretenda convertir a la escuela y a la educación públicas en el campo de sus disputas. Que dejen en paz y libre de sus violencias a la educación. Pues más o menos... Nada. Nada. Más o menos suma. Como, más o menos nada. Como es nada. Largo, pero... Es largo, pero es largo. Es largo. Es largo, pero largo. Bueno, Miriam, buen día. Buenos días, Ciro, Manuel, buenos días. Pues sí, nosotros hemos hecho esta revisión de los libros, más allá que si tienen una visión comunista, que si lo político, que si no sé qué, nos fuimos a ver cómo estaban planteados y sobre todo esta historia contemporánea de la que ellos narran y que ellos ponen ahí con una serie de ejemplos, eso es lo que nosotros estuvimos revisando. Y ayer presentamos dos casos más de que encontramos en este libro, esos libros de texto. Increíble, ¿no? Se equivocaron en la fecha de nacimiento pero, híjole, en primaria nos ponían la canción de En San Pablo Guelatao, un 21 claro. de marzo nació Don Benito Juárez. Supongo que a ti no, ya en tus épocas había cosas más avanzadas. De todo, pero además no es día feriado, o no fue muchos años día feriado, el 21 de marzo. Natalicio de Benito Juárez. Y en el libro de textos 18 que el 21, 18. ¿Qué diferencia hay? 3 días. Esto, pues como dice Germán Martínez, sí es la caquistocracia, sí, es el hacer, es el gobierno de los que hacen malas cosas. Y sobre eso escribe Carlos Marín hoy. Es un problema de mal hacer las cosas en muchas partes de estos libros. Marín dice, es un problema antes que nada pedagógico, no ideológico. Carlos, buen día, Carlos Marín. Aquí estamos con Miriam y con Manuel. Caquistocracia, Germán Martínez dice caquistocracia, el gobierno de quienes hacen mal las cosas. Ya olvídate de la ideología y el comunismo y el fascismo y la quema de libros. ¿Por qué no hacen bien las cosas? Mira, yo creo, ¿qué tal Manuel? Miriam. Hola. Ciro, Carlos, buen día. Mira, Miriam ha reporteado, creo que muy bien esta cosa de los contenidos. Y pues yo he tenido la oportunidad de tener como 12 o más ejemplares ya impresos de materiales que no debieran estar ni siquiera impresos, sino ya no digamos distribuidos. El asunto de si son los conservadores los que se oponen, pues es una vacilada brutal, porque fundamentalmente los libros tienen un problema doble de ilegalidad y de ineficiencia o insuficiencia pedagógica. Tienen desde luego su carga ideológico-sectaria muy marcada.
con mentiras contumaces, como ya dar por hecho histórico, como si fuera el episodio de la Alhóndiga de Granaditas, la patraña esta del sobado fraude de 2006 que nadie nunca pudo comprobar. Insisten en la mentira. Miriam ha resaltado esta cosa de cómo tratan el crimen de Ayotzinapa como un asunto de Estado, sin que haya una sola persona sentenciada por ese hecho. Y tú lo resaltas hoy y se les olvida mencionar a los grupos criminales, a los Guerreros Unidos. Bueno, no mencionan, nunca aparecen ahí los verdaderos asesinos. Y luego esta cosa de consignar episodios trágicos, tristes, como el desplome del colegio Rebsamen, pero no el desplome del paso elevado de la línea 12, que nada más tuvieron de diferencia en difuntos una persona, y en lo del metro pues hubo más de 100 heridos, y en los dos casos, tanto del Rebsamen como de la caída del tramo elevado del metro, bueno, la autoridad, primero en la delegación, luego en la Ciudad de México, era quien hoy es pues precandidata, al parecer puntera, a la presidencia de la República, y ya ella, por cierto, está inmortalizada en la historia, y esta obsesión de la historia, ya sabes que la tiene el propio presidente de la República, quien quiere figurar junto con Hidalgo, y Juárez y Madero, y quién sabe quiénes más en el panteón de los héroes. Pero bueno, los libros, repito, no tienen un problema ideológico. Yo creo que está muy bien que en las escuelas, claro, con técnicas didácticas adecuadas a las distintas edades, pues haya conocimiento de que, por ejemplo, con los filósofos idealistas de la escuela socrática o con los dialécticos de la escuela de Heráclito y llegar hasta Marx, Engels y, si se quiere, el Che Guevara. Pero en este caso se hace una veneración, me parece desproporcionada, no adecuada para las edades, y luego a los niños de 6 años se les hace ver textos que no corresponden, repito, a su edad. Por ejemplo, en las clases de música les ponen el papel pautado, las notas musicales. Y ya sabes, do, re, mi, fa, sol, la, si, do, Sí. La página siguiente ya te hace leer, haz de cuenta, una composición de Stravinsky o de Strauss. Bueno, me parece de locos. Eso se aprende, yo creo que después del bachillerato en el Conservatorio Nacional de Música. Y ya ni se diga la sarta de errores crasos de precisión en matemáticas. La parábola de los mangos es de catálogo. No se puede multiplicar 4 mangos por 2 mangos. Esa es una estupidez. Sería en todo caso 4 por 2, 8. No es lo mismo un número, un dígito, que un mango o una pera. En fin, los libros están hechos mal y además a escondidas. Aunque la Ley General de Educación dice que deben participar padres de familia, agrupaciones o gente de reconocido prestigio pedagógico, representaciones de los estados y profesores, según la Secretaría de Educación solo participaron profesores, y la manera como se organizaron y lo que se propusieron es mantenida en secreto por el gobierno, como si fuera un asunto de seguridad. Pero pues ahí están, y faltan 4 semanas, Miriam, para el inicio de clases. Faltan 4 semanas, pero también así como hace una revisión puntual Carlos Marín, déjame decirte que el problema pedagógico, aquí hay un problema pedagógico, obviamente es evidente, pero también todos estos errores que tienen que ver con puntuación, que tienen que ver con, ayer lo planteaba, con hay un control editorial, hay alguien que revisa y redevisa, pero eso también es corrupción, Ciro, porque hay quien escribe y hay otra persona quienes hacen el trabajo editorial. Ellos pueden decir, es imposible, es muy difícil que se te pueda ir una coma, que pueda haber un error ortográfico, que pueda haber un error en una fecha, porque hay es toda una línea de personas
personas que participan en la formación de un libro, no solamente en la parte ideológica o en el contenido, sino en la revisión más simple, que simplemente es ver si viene bien la puntuación, si está bien escrito, si tiene buena ortografía, si no se van las fechas. Hay quien verifica sobre lo que ya verificó otro. Esto, Ciro, también es corrupción, porque se pagaron los libros de texto. Imagínate que se mandaran a reimprimir. ¿Cuánto le costaría al erario el error de unos cuantos que tuvieron la única misión como servidores públicos de hacer los libros de texto para el siguiente periodo escolar? Y vuelvo a citar a Germán Martínez, antes que nada es la caquistocracia. No importa que hagan mal el trabajo, pero que tenga la carga de la transformación, la carga del cambio. En fin, conclusión, Carlos. Perdón, Ciro, Miriam, Manuel. Adicionalmente, los libros están, cuando menos, publicitados sobre mentiras crasas. Por ejemplo, el presidente de la República dice que los gobiernos que les llaman neoliberales proscribieron la enseñanza de civismo. No. Hasta el más reciente ciclo escolar, que terminó en junio o algo así, había 3 libros de ética y civismo para primero, segundo y tercer grado. Y ahora, esa parte que supongo que interpretan como ética y cívica, te dan clases de chamanismo, Ciro, de chamanismo, de hechicería, pese a que el artículo 3º de la Constitución dice que la enseñanza debe ser científica. Pues sí. Es decir, es de locos, es sectario, y este sujeto, Marx Arriaga, director de materiales educativos de la Secretaría de Educación, es asistido, tiene un contrapache venezolano formado en el chavismo y fue funcionario con Nicolás Maduro. Pues está tan descocado que saca ahí una proclama que le atribuye a Genaro Vázquez Rojas diciendo que daría la vida por la educación. Sí. Ojalá en vez de dar la vida a este señor Marx, fijar en la ortografía, se fijar en la sintaxis. Que diera la vida por ir a tirar las boyas del río Bravo, que dicen que están del lado mexicano. Pues que diera la vida por hacer bien el trabajo, hombre, por cuidar, cuidar los puntos, las comas, las fechas, por ser un buen editor. Ojalá diera la vida por ser un buen editor. Son los oscurantistas. Que creo que el país necesita más un buen editor que un héroe que va a dar la vida. Pero quieren revolucionar las conciencias, y yo espero que la tuya ya esté revolucionada. Bueno, gracias, Carlos. Miriam, un beso. Gracias, hasta luego, bye. 30 segundos, Miriam. 30 segundos, pues es la nueva escuela mexicana, la que tendría que ser revolucionaria de conciencias y transformadora con tendencia a la recomposición del tejido social. Esto es lo que viene en la introducción de cada libro de texto gratuito. Yo estoy muy contento porque Miriam está recursando la primaria, próximamente la secundaria. Sí, espero lograr. Volvemos.